Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una nueva semana aquí en Vida Sana. Hoy vamos a estar hablando de la crisis de pánico. Entre un 10 y un 20% de la población sufre de alguna manera u otra en su vida alguna crisis de pánico, pero entre un 3 y un 4% efectivamente termina desarrollando este trastorno. Para eso vamos a estar hablando con la psicóloga Susana Acquarone para que nos explique de qué se tratan las crisis de pánico. Ella escribió un libro sobre este tema, pero además tenemos el valioso testimonio de una paciente que lo sufrió. Bienvenidos, esto es Vida Sana. ¿Qué son las crisis de pánico? ¿De qué hablamos? Bueno, cuando hablamos de crisis de pánico hablamos de que la persona manifiesta varios síntomas físicos y cognitivos y emocionales, donde presenta, por ejemplo, sudoración, sofocones, escalofríos, dificultad para respirar o ahogo, sensación de atragantarse, sensación nauseosa, distensión abdominal, náuseas, mareos, vértigos. Y después tenemos los miedos, ¿no? Puede ser miedo a morirse, miedo a tener un ataque al corazón porque tiene una frecuencia cardíaca muy elevada, miedo a perder el control, miedo a desmayarse. Y hay dos síntomas más difusos que son la despersonalización y la desrealización, donde la persona, sabiendo perfectamente quién es, reconociéndose si se mira un espejo y sabiendo dónde está y con quiénes está, tiene como una sensación de extrañeza o de alejamiento. Esos son dos de los síntomas más complicados, que dan más temor. Para diagnosticar una crisis de pánico bastan 4 nomás de estos síntomas que te nombré por un periodo de 10 minutos y no extendiéndose más de 2 horas. ¿Qué produce el ataque de pánico o este tipo de crisis? Bien, lo pueden producir varias cosas, ¿no? Se habla a veces de una predisposición genética de experimentar mayor vulnerabilidad a nivel del sistema nervioso, con mayor reactividad. Esas personas que van en la calle tocan bocina un auto y saltan, y otras personas tocan bocina un auto y no la escucharon. Ahora bien, eso puede ser por experiencias tempranas de aprendizaje, de cuando eran niños, jóvenes, que hayan estado sometidos o a padres más nerviosos, o sí a una predisposición biológica a ser más sensibles o que su sistema nervioso esté como más aceitado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como que se detone o se active más rápido. Noelia, ¿cuándo comenzaste con las primeras crisis de pánico? La primera fue fines del 2007. Estaba en mi casa mirando una película normal. Bien. ¿Y qué sentiste en esa oportunidad? Fue rarísimo porque estaba bien distendida en casa, mirando la película, y de repente me empezó un sudor frío. Y ahí me asusté, digo, ¿qué pasa? El frío pasó a calor y ahí fue todo lo raro. De ahí me empecé a sentir encerrada. Y era raro porque yo vivía en un apartamento todo con ventanas a la calle, bien ventilado, nada que ver como para sentirse encerrado, y me sentí encerrada. Y de ahí en más empezó todo el resto. ¿Qué es todo el resto? El corazón empezó a acelerarse, me empezó a venir miedo de perder la razón. Yo en ese momento estaba con mi pareja y no quería asustarlo, porque lo que yo sentía no quería transmitirlo porque era demasiado feo. Entonces, lo que le dije, bueno, vamos a cerrar todo, vamos a la sociedad. Le digo, vos anda llamando el taxi, que yo voy cerrando las ventanas. Y fue una lucha, una batalla fue eso, porque lo que vos sentís adentro es que todo va rapidísimo, súper acelerado, y son todo fracciones de segundo. El taxi, por ejemplo, demoró 3 minutos y para mí fueron larguísimos. Una vez que nos subimos al taxi, ahí me empecé a sentir peor,
y le decía que se apurara y se me empezó a secar la boca y pensé que me estaba dando un infarto. Entonces yo lo que iba haciendo, iba relatando lo que iba sintiendo por si me moría o si me desmayaba, no sé. Cuando llegamos a la sociedad, ya me temblaban las piernas, se me sacudía todo el cuerpo, no lo controlaba. Y allá viene una doctora con toda su calma y me dice, quédate tranquila, es una crisis de pánico. Y ahí me reasusté porque digo, ¿qué es una crisis de pánico? No sabías lo que era. Exacto. Y bueno, lo que me hicieron fue darme creo que un diazepam 10 miligramos abajo de la lengua y dice, ahora se te va a pasar. Y ahí se me puso más fuerte el sentimiento ese del miedo a perder la razón, porque aparte me sentía súper encerrada. Y bueno, lo que hacía en ese momento era agarrarle la mano a mi pareja que estaba ahí y era el que me contenía y como que era mi nexo con el mundo. Lo que la persona está viviendo es ansiedad. También nuestro sistema nervioso, que nos prepara para la supervivencia, nos prepara para que ante una amenaza respondamos de esa manera, ¿no? O sea, si estamos frente a algún daño, bueno, tenemos que salir corriendo, nuestro corazón tiene que bombear más cantidad de oxígeno, tenemos que necesitar mayor cantidad de aire, porque eso hace que nuestros músculos estén tensos, duros, si recibimos un daño, nos protegemos, o sea, es todo un sistema normal. El problema en la crisis de pánico es que este sistema se activó y la persona ni luchó, ni salió corriendo. ¿Por qué no? Porque está en un ómnibus, está haciendo una cola en un supermercado, está en una reunión de trabajo. Entonces, cuando no hay una descarga, la persona siente pasivamente que el cuerpo se le está descompensando y no tiene que adjudicarlo. No pasó nada. No fue atacada en la calle. Bueno, no luchó, no hizo nada. ¿Vos sentías que te morías? Sí. Sí. Son los dos sentimientos más feos que sentís. Puede ser o que sentís que te vas a morir o que vas a perder la razón. Yo pensaba que me iba a morir por todos los síntomas, pero el más fuerte era el perder la razón, el miedo a perder la razón. Y bueno, después empezó como a bajar, pero me costó pila. Bajar los temblores y eso. ¿Cuánto te duró todo? Dicen que son máximo 10 minutos. Parecen que fueran 3 horas. En realidad, no sé, para mí fue mucho más. ¿Qué tan recurrentes, una vez que pasa un ataque, una crisis de pánico, qué tan recurrentes comienzan a ser las crisis sucesivas? Bueno, estamos hablando de que entre un 10 o un 20% de la población lo va a padecer. Muchas de esas personas no se van a dar cuenta, o sea que es muy frecuente. Lo que pasa es que si la persona hace una atribución, ¿no? Depende de su entorno, de cómo esté viviendo, cómo se está sintiendo en la vida de esa persona. Si esa persona de repente fue a estudiar, estaba por dar una prueba y dice, bueno, esto me pasó porque estaba sobregirada, entonces de repente queda ahí la crisis de pánico. Si lo pasó muy mal, esa experiencia no se olvida. Por eso te decía, cumple el efecto de un microtrauma. Y de ese porcentaje, date cuenta que entre un 3 a un 4% de la población va a desarrollar un trastorno de pánico. El trastorno, ¿cómo se configura? Cuando la persona ya no es que tuvo esa crisis y nada más, y no le pasó nada y lo atribuyó a algo normal o raro, pero que no, empieza a generar la preocupación persistente a volver a tener otra crisis. El miedo a... Exactamente. Ahí es cuando se pasa de la crisis de pánico a desarrollar la enfermedad. Claro, la enfermedad es eso. Empieza a desarrollar un hábito cognitivo que lo lleva a tener conductas de escape o de evitación o de control del entorno. ¿Cuánta gente hay? Hay respiración, está cerrado, no está cerrado, está abierto, ¿me puede pasar? No me puede pasar. No pasa nada. No, ya está. Entonces empieza como a dialogar con el trastorno y su mundo empieza a girar en torno a eso. Voy al cine, no voy al cine, hago la cola o no hago la cola del supermercado. Ahí se empezó a generar el trastorno. No tuvo cómo interpretar lo que le pasaba. No había nada. Se le disparó abruptamente. Obviamente, lo que piensa es que está enferma. Primero biológicamente o psíquicamente.